Después de haber hablado con abogados como Leoní Roca, especializada en infraestructura, y el señor Candela, en contacto del Estado, vamos a hablar con un constitucionalista que está aquí también en su calidad de abogado defensor de la fiscal de la Nación, señora Benavides. Doctor Quiroga, muy buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Bueno, explíquenos por qué hay una fricción de dos lados de la Fiscalía de la Nación, particularmente la fiscal misma y la Junta Nacional de Justicia, porque la Junta está investigándola en varios casos, creo que hasta 4 temas diferentes. 19 denuncias hay. 19 denuncias Sí. que está viendo la Junta. Yo tenía entendido que ellos tienen 4 casos. No, son 19 denuncias. 19 denuncias, bueno. Y a su vez, la Fiscalía y la fiscal, porque a ella le corresponde lo que tiene que ver con la Junta Nacional, tiene causas investigadoras respecto de 3 de los miembros de la Junta Nacional. La impresión que eso da es muy penosa, ¿no? Que instituciones que se supone deben ser impolutas y estar por encima de la sospecha están peleándose entre sí. Y además instituciones que son del sistema de justicia, Sí. que tendrían que tener un norte común, ¿no? Pero claro, en el tema de la fiscal de la Nación no se entiende la actitud de la Junta. Primero porque la fiscal es hace poco nacida de la Junta. Sí. O sea, ella ha sido nombrada por esta Sí, Junta. sí. Se supone que si eso es así, es porque la Junta encontró méritos suficientes para que ella sea fiscal suprema y como tal elegida luego fiscal de la Nación. Entonces, prontamente, poco menos de 2 años de haber sido designada por esta Junta, la Junta recibe 19 denuncias diferentes y las tramita, ¿no? En segundo lugar, porque hay una situación complicada al interior de la Junta, porque la que fue su presidente, que ahora es uno de los miembros de la Junta, que hace las investigaciones, la doctora Tello, ya cumplió el límite de edad. Entonces, la Junta ha sacado una tesis curiosa diciendo que el límite de edad que es para ejercer un cargo, no es para ejercer el cargo, es para acceder al cargo. Pero se puede mantener ahí 5 años más contra lo que dice la ley. Todos los funcionarios públicos en general y los magistrados en particular cesan cuando cumplen los 70 años. Pero no los del TC, por ejemplo, ¿no? ¿Perdón? Pero no los del TC. No lo del TC porque tiene un estatus Sí, diferente, sí. pero tiene un estatus diferente porque tienen un estatus Sí. diferente, pero los demás Sí, cesan a ese sí. tiempo. Y la norma, Judicial, sí. la norma de la Junta de Justicia dice, para ejercer el cargo se requieren 70 años. Para ejercer el cargo. Ahí donde dice para ejercer el cargo, es todo el cargo. Ellos interpretan, no, para ejercer el inicio del cargo. Inclusive hay un informe amicus curiae, entre comillas, Sí. amicus curiae, de la Universidad Católica, que es muy curioso, que habla de discriminación por edad, que exigirle a la señora 70 años es una discriminación por edad, cuando eso se aplica en toda la administración pública en general. Entonces, y en la misma universidad. así es. Entonces, vemos que hay, digamos, disparos de lado y lado y que hay en muchas de las denuncias contra la fiscal Benavides mucha politización, ¿no? Ahora, ¿y politización por qué mete usted? Porque este son concepto? los congresistas, en algunos casos, los que han activado estas denuncias. Bueno, pero ¿no? se supone que los miembros de la Junta están por encima de sesgos y tratarán de abstenerse de que sus sensibilidades, que todos tenemos. Pero usted lo dijo, se expresen. supone, y yo Se también supone. supongo lo mismo, Sí. porque hay gente valiosa en la Junta, Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Ahora, respecto de que ellos la han nombrado, lo que pasa es que han aparecido hechos respecto de su trayectoria ulteriormente, entre ellos el famoso tema de la tesis. Ya, pero eso no- Ahora, usted es un universitario también, Sí, claro. sabe lo que es una tesis, lo mucho que cuesta hacer y lo importante que es que un profesional cuente con eso. Soy de la vieja escuela, porque yo tuve que hacer tesis para el bachillerato. Sí, yo también para el bachillerato, yo también para el bachillerato. ahora es automático, Sí, ¿no? En mi sí. época había que sustentar ante un Pero jurado de ¿por 3. qué no la presenta la tesis y liquida por lo menos ese problema si dice que la ha hecho y que existe? Bueno, Porque pero hace- ese tema, si Sí. fuera así, es uno de los temas que ese está tema, investigando si fuera la Junta así, es Nacional. un Creo que el tema- doctor Aldo Vázquez, ¿no? ese tema, si fuera así, es un tema de la Junta. O sea, si ella no tenía cualidades o condiciones para ser elegida, la Junta fue la Bueno, que la eligió. pero si ella afirma que tiene tal y cual título, porque ha hecho tal y cual tesis. Pero los títulos los tiene. Sí, ya, bueno, y se necesita una tesis para obtener esos títulos. y bueno, dónde está la tesis? En la SUNEDO está registrado Sí. el grado, los 2 grados, Ya. de magíster y de doctorado. La universidad ha certificado estos títulos y lo que ella dice... La universidad, ¿cuál de ellas? Porque la creo que ha universidad, estado en varias. no, la que otorgó los títulos, que es a las peruanas, Sí, ¿no? sí. A las penas que no ha sido licenciada, ¿no? Bueno, no es la que pero en ese momento- no es la que mejor reputación tiene, Bueno, seamos pero sinceros, ¿no? eso no significa que no sean válidos los No, títulos que por dio. supuesto que no significa, yo no tengo ninguna prueba de nada, pero lo que quisiera es ver la tesis. Ya finalmente quiero leerla, como creo que uno tiene derecho a leer las tesis, ¿no? Ella ha dicho que no la va a presentar porque no quiere ser escarnio
público Pero del ¿le tema, parece ¿no? que es aceptable ese argumento? Yo creo que es un Quiroga? tema respetable, ¿no? Respetable. Es un tema que alguien no quiera mostrar su tesis para que no sea objeto de Pero es escarnio. que la tesis da lugar a títulos válidos que están vigentes y que la propia SUNEDU ha reconocido. Pero ¿por qué no mostrar la tesis Bueno, también? es una decisión personal. Pero es un documento privado que no pueden ocultar como su Es un documento historia que clínica. debería estar en el repositorio de la Sí, universidad sí. y debería estar registrado en la SUNEDU. Sí, claro. Y no está. Bueno, hay que pedírselos a ellos. Se le ha pedido ya. Eso no es responsabilidad de ella, ¿no? Pero ella podría contribuir, porque Sí, bueno. una de las cosas que nos entrampa acá y que genera un manto de sombra es que no aparezca esa tesis famosa en un país donde hay muchos plagios de tesis y de libros, como hemos escuchado que se plantea esa posibilidad sobre la Pero propia las presidenta de la acusaciones hay que República. probarlas, no se presumen. Pero ¿no? si no, es muy fácil refutarla, Pero mostrando la tesis. como le repito, Fernando, tiene certificados que dicen que obtuvo el título y tienen actas actas registradas en la propia SUNEDU, en la moderna SUNEDU, Sí. en la que ha sido ponderado tanto. Ahí están registrados los dos títulos. Y la SUNEDU no ha dicho que sean falsos o que no existan. No, pero que reposan sobre la aprobación de una tesis que es muy chocante, no solamente acá. Yo recibo llamadas de varios colegas en el extranjero. ¿Cómo es posible que una tesis universitaria, una autoridad tan elevada, sea un documento escondido bajo 7 candados? No sé si estará escondido o no, pero la prueba es que nadie ha podido dar con él. Ella ha dicho que no lo va a presentar porque no quiere ser escarnio público de... Francamente, de su- ¿usted cree que ese es un argumento respetable? Yo creo que es un tema respetable, ¿no? Bueno, parece que hay mucha gente que no lo considera así y es parte de lo que se está investigando. Ojalá que la Vivimos investigación. en una democracia. de ¿Cuáles muchas son opiniones. las otras causas en las que está incursa la señora Benavides en la Junta Nacional de Justicia? Bueno, el tema de la tesis es uno, el tema de haber movido a algunos fiscales cuando asumió el cargo es otro. Hay Algunos fiscales que investigaban sobre su hermana en un caso en general, de haber tomado narcotráfico, decisiones ¿no? administrativas Sí, como sí. fiscal de la Nación, ¿no? Y en fin, una serie de circunstancias que han sido, ya hemos puesto en conocimiento de la Junta, que la verdad es que yo no sé si tendrá fundamento o no para dar mérito. Pero a su nadie. defensa se refiere a qué aspectos de su desempeño, porque usted es un constitucionalista. Sí, En pero también hago defensa en los tribunales, excepto Ya. de cosas penales, ¿no? Ya. Y en este caso, ¿cuáles son los temas? Que no hay ninguna falta que se haya cometido que dé lugar a que dé una sanción, porque si la Junta la sanciona, la puede destituir. Sí. Y en consecuencia perdería su cargo como fiscal suprema y por ende como fiscal de la Nación. Ahora, es también chocante, digamos, que el Ministerio Público abre investigación por patrocinio ilegal contra miembros de la Junta. Estamos verdaderamente en el caso de que dos instituciones, como dice usted, del sistema judicial están investigándose Ya. recíprocamente. Yo no he visto ese tema desde el punto de vista jurídico, conozco la parte de prensa, pero lo que sí podría decir es lo siguiente, ¿no? Es absolutamente inusual que una institución que está destinada a nombrar magistrados, a seleccionar fiscales, a destituir fiscales y magistrados, saque un comunicado en favor de un magistrado que está siendo, digamos, juzgado políticamente por el Congreso. Eso es inusual. Eso no se ha visto antes, ¿no? ¿Pero es ilegal? ¿Es algo que le choca? Yo no he dicho que sea ilegal, he dicho que sea inusual, Sí. porque significa que esa entidad, que es un árbitro, a la Junta Nacional de Justicia se le define como los jueces de los jueces, Sí. ¿no? Es un árbitro para decir si el magistrado continúa o no continúa, si se le sanciona o no se le sanciona, o se le nombra o no se le nombra, termine en un comunicado público apoyando una posición particular, por más plausible que ésta sea. Eso yo no lo he visto antes y me parece una cosa inusual. Pero si además la acusación concreta de algunos congresistas, que también han puesto en conocimiento de esto, es que han recibido llamadas de los miembros de la Junta instando a la Corte Suprema a sacar un comunicado similar, eso es algo que amerita investigarse o lo dejamos de lado. No, todo amerita investigarse, todo amerita investigarse. Pero sobre todo... ¿Y esa investigación le corresponde al Ministerio Público? Ahora, sí, han habido reproches de asesores de la señora Benavides, no sé si ese caso que es penal lo tiene que ver usted, yo no lo hice. pero se ha afirmado, ¿no? Sí, bueno, de que han he escuchado hecho también. lobbying en el Congreso para que se sancione a Soraya Ábalos, es lo que ha dicho la señora Ábalos. Si esto es verdad, si se confirmase, es algo grave. Bueno, tendría que ser investigado por las instancias que correspondan, ¿no? Ahora, en el caso de la señora Ábalos, yo, digamos, no podría opinar directamente del tema porque hay
entredicho público entre ella y la doctora Benavides, que es mi patrocinada, por lo tanto, yo no podría ser imparcial en el tema. Si hablo a favor de uno, es en contra del otro y viceversa. Pero sí podría decir que es hasta cierto punto extremo sancionar a una persona por un criterio, ¿no? Eso es una cosa, digamos, bastante... Por criterio jurídico, usted habla sobre en general, porque las autoridades tienen unas reglas determinadas y dentro de esas ciertos criterios de discrecionalidad, ¿no? Un magistrado dentro de la ley puede crear fundada una demanda o puede crear infundada. No se le puede sancionar por la interpretación de la ley que tenga, mientras esta no sea una interpretación absurda, abusiva o prevaricadora. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? No lo sé. Lo que quiero decir como regla general es que en general ninguna autoridad podría ser sancionada por un tema de criterio, ¿no? Si a mí me parece que la educación de género de esta manera, bueno, esa es mi opinión. Estamos en un Estado que pretende ser democrático. Si yo considero que la educación de género no corresponde, esa es mi opinión. No me pueden sancionar por una opinión, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un tema en donde podría haber, digamos, una exageración en la sanción, ¿no? Y la Constitución señala que todas las sanciones tienen que ser proporcionales, razonables y debidamente... Acá se ha tomado la más severa, 5 años de inhabilitación. No, la más severa es 10. Sí, ¿no? bueno, 5 años de inhabilitación. Ahora, lo que dice usted hace temer que el caso pueda ser revisado en una instancia internacional y que den razón a la señora Ábalos. Porque sí, a usted le parece... Siempre puede ser revisado por una instancia internacional, pero eso requiere primero ser revisado en sede interna y por eso es que la Corte Suprema resolvió no resolver, y yo creo que con acierto, a pesar de que es una votación ajustada. Lo que me revela... no pronunciarse, dice usted, por eso, la Corte Suprema extrajurisdiccionalmente. Claro, ¿no? Yo lo llamo sarcásticamente. La sala plena, sí. Yo lo llamo sarcásticamente resolvió no resolver. Sí, sí. Porque, pero no la Corte Suprema, sino, digamos, que no es un fallo jurisdiccional. La sala plena, la Corte Suprema. La sala plena. De acuerdo a la ley, la sala plena es el máximo órgano de gobierno, de deliberación. Pero no en ningún caso hubiera emitido una sanción, una sentencia. No, pero lo que le estaban pidiendo a la Corte Suprema es lo mismo que hizo la Junta de Justicia, que diera un comunicado a favor de una persona determinada. Sobre el procedimiento. Claro, y la votación revela una cosa adicional. 8-7, ¿no? Sí, la votación revela una cosa adicional, revela un cambio en la correlación de fuerzas interna de la Corte Suprema, ¿no? Ciertos liderazgos del pasado que eran muy fuertes están cediendo paso con los nuevos magistrados que han sido designados justamente por la Junta de Justicia y por eso no se logró, yo creo que con acierto de punto de vista de la Corte Suprema, hacer ese comunicado en favor de una persona determinada. 8-7 es una buena señal que la Junta Nacional haya elegido esos jueces que han mostrado independencia. El voto directamente fue dado por el presidente Arévalo. Nada menos, y también es una persona joven designada por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, hay como nuevos vientos en la Corte Suprema y de sensatez, porque si este caso en la interna se va a ver en la jurisdicción interna y luego en la Suprema Nacional, evidentemente, ¿qué hacen los magistrados dando un comunicado? Los magistrados no resuelven con comunicados, resuelven con sentencias, y la sentencia es producto de un proceso debido. Entonces, es absolutamente inusual. Vuelvo a repetir que la Corte Suprema o la Junta de Fiscales emite un comunicado en favor de alguien. Si usted, alguien que lo oye desde fuera, se están cometiendo errores, o se están cometiendo precipitaciones, y se están poniendo comportamientos dudosos en prácticamente todas las instancias, ¿no? Bueno, hay pues una politización muy alta del sistema en general, ¿no? La propia Fiscalía de la Nación se ha visto de pronto frente a lo que hace, digamos, por no decir una palabra más cruda, emplazada con 19 denuncias diferentes que tiene que estar contestando como si fuese tenista, ¿no? Pero esas denuncias son las presentadas por ciudadanos. Y también por congresistas. Y por congresistas. ¿Quiénes son? No lo tengo el dato exacto. Una de ellas, Susel Paredes, por ejemplo. ¿no? Ya, pero también son congresistas los que han llevado a la señora Zoraida Ábalos a su inhabilitación, según usted, de una manera... Usted me da la razón porque estoy diciendo que justamente que hay una alta politización en el tema de la justicia. Siempre la política ha querido meterse en la justicia. Pero más que nunca ahora, ¿no? No. Mire usted que cuando Velasco dio golpe de Estado, lo primero que hizo fue descabezar la Corte Suprema. Cuando Fujimori dio el golpe de Estado, también vino la ratificación de los magistrados. Y Castillo también. Siempre. Es una constante. Cada vez que había un gobierno autoritario, a lo primero que apunta es al Poder Judicial y en este caso al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial y el Ministerio Público y ahora el Tribunal Constitucional son mecanismos de control del poder. Si no hay control, entonces el autoritarismo de alguna manera se expande, ¿no? Y es una cosa curiosa que cuando Castillo dio el golpe de Estado dice Congreso, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Fiscalía,
no sé quién más, Defensoría del Pueblo, y no toca a Jurado Nacional de Elecciones. Sintomático, ¿no? Ya, hablemos de eso entonces, hablemos de eso porque la Constitución peruana no ubica a las autoridades electorales en la lista de los altos funcionarios que pueden ser objeto de una inhabilitación constitucional, de un juicio político. Sí. Y hay una iniciativa en el Congreso ahora para que se les incluya, de manera que los congresistas puedan, en buena cuenta, decidir quién es la autoridad electoral. Es decir, eso no es tan así, Fernando. ¿Cómo es mire, entonces? Eso pero no está en la Constitución, en este momento pero no se puede. No es tan así. Sí. En primer lugar, la Constitución del 93 fue producto de un golpe de Estado, Sí. y tiene algunos errores y omisiones. El año 2012, hace 11 años, el Tribunal Constitucional ya sentenció el tema y dijo que esta era una omisión. Y el año 2012, hace 11 años, dijo que había que reformar la Constitución para incluirlos, para que estén... Pero en las constituciones anteriores, las autoridades electorales podían ser objeto de una decisión política en el Congreso. Sí, en las constituciones anteriores, el Jurado Nacional de Elecciones gobernaba todo. Y esta Constitución, es lo que trato de decirle, por designio del gobierno autoritario que la dio, se dividió en tres, bajo el apotegma de que dividiendo el poder se controla mejor el poder. Entonces se hizo el registro electoral, el proceso electoral y la justicia electoral. Y se olvidaron de ponerlos en el artículo 99. ¿Se olvidaron? Se olvidaron. ¿O hubo la voluntad justamente de no ponerlos a tiro de la politización? Porque su crítica fundamental, si yo lo he comprendido bien, es que se ha politizado la justicia en el Perú y todo el sistema judicial. Pero fíjese que acá tenemos un punto de reserva. Sí, pero, por lo menos no que es los un tema de políticos reserva, no se metan con la autoridad electoral. Clarísimo de omisión, porque al no estar en el 99, estarán a tiro de piedra de cualquier fiscal. Justamente el 99 es un privilegio, no es una sanción, es un privilegio. Es una protección. Bueno, al no estar, vamos por partes. Privilegio dudoso, porque estamos viendo lo que pasa con las denuncias de la señora Chirinos. Sí, pero es un privilegio que está en el artículo 99, usted mismo lo ha dicho, para las altas autoridades. Sí. Entonces están todas menos ellos. Y no porque sea un designio del constituyente, sino fue una omisión al dividir en tres. Pero usted dice esto porque consta en el diario de debates. Los constitucionalistas omitieron o no quisieron que la autoridad electoral se exponga al tiro político. Porque la Constitución del 93 tuvo hasta 7 proyectos diferentes en el lapso de 6 meses. Y entonces, al final, fracturaron el sistema electoral en 3. Donde era uno, aparecieron 3. Y se olvidó, así como hay una norma que está repetida en la Constitución, un inciso que está duplicado. Y nadie ha hecho nada por eso. ¿Cuál es? El 14 y el 15 del artículo 139. ¿Y por qué no se ha debido perfeccionar? A nadie le ha interesado hacer eso. Pero usted, como constitucionalista, escuchado. Por supuesto que he escrito sobre eso y por supuesto que me burlo de eso y por supuesto que lo menciono todos los semestres en la clase y se los hago leer a los alumnos, ¿no? Pero a nadie le ha interesado. El 14 y el 15 están duplicados. ¿De qué artículo voy a leer? Del 139. Entonces, así como eso tiene algunas omisiones, ¿no? Como el tema de querer considerar las leyes regionales o normas ordenanzas municipales como si fueran leyes de la República, ¿no? Entonces, ya el tribunal desarrolló eso en el 2012 y ahora de nuevo en la sentencia ha reiterado lo mismo, ¿no? Eso merece una reforma para poderlos tener, para tener un privilegio, porque ahorita cualquier fiscal o cualquier juez podría investigar al jefe de la OMPE, al jefe del RENIEC o al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero con el presidente hay una doble cualidad. Eso lo dijimos en la audiencia en el Tribunal Constitucional. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es presidente en tanto magistrado de la Suprema. Sí. Y los magistrados sí están en el 99. Sí, claro. Él dice, no, yo una vez que me nombran al tribunal dejo de ser magistrado supremo. No, pero lo ratifican, la Junta sigue teniendo autoridad sobre él y tal. Entonces, ha habido una especie de desdoblamiento de personalidad. Es una situación un poco particular, es cierto, ¿no? Particular por la omisión constitucional. Entonces, el tribunal le ha dicho, no, un momentito, usted sigue siendo magistrado de la Corte Suprema porque además el presidente del jurado no es elegido, es designado por la Constitución. No es que los miembros del jurado eligen al presidente. No, la Constitución dice, un magistrado de la Corte Suprema, quien lo presidirá. O sea, tiene una presidencia cerrada, ¿no? Y sigue siendo magistrado de la Corte Suprema. Él ha querido desdoblarse. Y claro, el tribunal no le ha dado la razón y claro, a la gente no le gusta a veces acatar los fallos judiciales. Pero esa es la situación. Hay una clara omisión y deberían estar protegidos en el artículo 99. Ahora se utiliza eso para decir, no, me quieren politizar
o me quieren... Pero usted es el que ha estado diciendo que se ha politizado todo el sistema judicial. Siempre, en la historia del país, la justicia se ha politizado. Eso no es de ahora. Yo tengo escrito eso pero largo. Estamos llegando a extremos, ¿no? Porque el enfrentamiento que hay vía procedimientos entre el Jurado Nacional de Justicia, entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público es... Yo le voy a contestar con una metáfora. Alguna vez, hace muchos años, tuve ocasión de preguntarle al Mario Vargas Llosa, por qué consideraba que había escrito en Conversación en la Catedral cuando se jodió el Perú. No si eso realmente era así. Si consideraba que de repente en los años 80, cuando fue hecha la pregunta, estábamos más fastidiados que antes. Y él me dijo que sí, que efectivamente cuando escribió eso pensaba que estábamos mal, pero que la capacidad de caer más o de hundirse más no tenía límites, ¿no? Sí, ahora, yo quisiera terminar porque el tiempo ya nos amenaza. Preguntándole algo que sale fuera del campo judicial, que tiene que ver con el tema arbitral, porque estamos ante una polémica en torno a una decisión cautelar concedida o adoptada por un tribunal de la ONU respecto del contencioso entre la municipalidad y una concesionaria. Su opinión general sobre el sistema arbitral. Sí, bueno, el arbitraje es un sucedáneo del proceso judicial. Algunos dicen que es una vía alternativa. En realidad, jurídicamente no es alternativa, es antecedente, porque uno arbitra cuando hay voluntad para arbitrar, eso hay que poner un contrato, ¿no? El problema es que efectivamente las sentencias arbitrales son sentencias, se llaman laudos, y las medidas cautelares hay que cumplirlas. El punto está más atrás, en el origen del contrato. ¿Es posible coexistir con un contrato que fue hecho sobre la base de la corrupción? Porque al final... ¿Y qué contesta usted a la pregunta que usted mismo ha formulado? Yo creo que habría que buscar la fórmula para anular ese contrato, porque es un contrato hecho con corrupción. El problema es el siguiente, Fernando. Si usted, ¿no es cierto?, la obra le cuesta 150 y tiene que pagar 15 por corrupción, la obra le cuesta 165. Sí. ¿Y quién paga esos 15? El que paga el peaje, nosotros. Cada vez que pasamos por ese peaje pagamos una alícuota de esa corrupción. ¿Cómo entonces, se podría hacer para anular ese contrato sin violar los términos del contrato que han establecido que hay un tribunal arbitral que decide eso? Yo creo que el derecho civil, que no es mi especialidad, es suficientemente rico para poder explicar eso, porque si usted tiene un contrato que lo obligan a cumplir, que está sentado sobre la base de un acto de corrupción y que por la transferencia a otra empresa ahora dice que el contrato es limpio, o sea, se limpió, como dirían en el lenguaje bancario, se blanqueó el contrato al pasar de Odebrecht al actual tenedor del contrato. Pero ¿es el tenor mismo del contrato que tiene elementos de corrupción o es el contexto de presión y de manipulación en el que se redactó? El nacimiento del contrato. La concesión se le da a una empresa a cambio de un dinero ilícito. Ya. ¿Y eso está reflejado en el tenor del contrato? Bueno, yo no he visto el contrato, pero es obvio que alguna consecuencia tiene que tener eso, ¿no? Bueno. Si a las personas que cometen un delito les quitan sus casas porque es producto del delito, si a las personas hoy día con la ley esta de la quitarle la propiedad por ser fuente del delito, la ley de extinción de dominio, les quitan su casa, ¿por qué un contrato que está sentado sobre bases de corrupción comprobadas tiene que ser respetado de esa manera? De acuerdo. Señor Quiroga, muchas gracias por haber contestado sobre todas las instituciones del sistema judicial, Junta Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, incluido lo que no es propiamente justicia, sino, como dice usted, sucedáneo, como es el sistema arbitral. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía, que tengan una